Seguimos, hermanos, en esta experiencia de siguiendo al Cordero por donde quiera que el Cordero va y por donde el Cordero ha ido. Estamos en esta serie de familia, de hogar y familia, para entender, ¿sí? El Señor quiere familias que seamos entendidos en los tiempos y que sepan lo que tienen que hacer. Cuando sabemos lo que tenemos que hacer, también sabemos lo que no tenemos que estar haciendo, ¿sí? Y estamos aprendiendo de la familia. ¿Por qué tenemos problemas en la familia hoy? Porque se perdieron las llaves. Y para encontrar nosotros la solución a muchos de los problemas que enfrenta la familia hoy, también tenemos que ir allá donde se perdieron las llaves. El Señor, cuando creó el mundo, creó una familia y la puso en el jardín del Edén. Creó una familia. En la familia la divinidad está representada de una manera majestuosa, ¿sí? En la familia es la representación de la divinidad en la tierra, porque en cierta manera esta familia iba a representar a Dios delante de su creación. Entonces, Adán y Eva y la familia que iban a constituir, iban a representar en la tierra lo que era la divinidad. Por eso el Señor le da una autoridad al hombre, le transfiere autoridad para que el hombre actúe en lugar de él en el gobierno de este mundo. Por eso alguna vez mencionábamos que en este contexto, los padres, estamos hablando ya en el contexto, los padres estamos llamados a revelar a quién, de la divinidad, de la deidad. ¿A quién estamos llamados a revelar nosotros como padres? Los padres estamos llamados a revelar al Padre, ¿sí? Las esposas y las madres, ¿a quién están llamadas a revelar de la divinidad? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Bueno, hay un tema ahí para que usted lo siga estudiando. Y los hijos, ¿cuál es la tarea de los hijos? Ser como Jesús. El carácter del hijo. Por eso es que cuando tenemos una familia constituida bajo la bendición del Eterno, bajo la protección del Eterno, tenemos un pedacito de cielo en donde, en la tierra. Ahora, si cada uno de nosotros nos dedicáramos a la tarea que nos puso el Señor en la misma constitución de la vida, hermano, yo pienso que verdaderamente tendríamos un hogar aquí, un pedacito de cielo en la tierra. ¿Por qué la mujer es en hebreo, el Espíritu Santo es Ruach HaKodesh? ¿Sí? Y nosotros vemos qué función cumple el Espíritu Santo en todo este plan de la creación y de la redención, ¿cierto? Interesante, por ejemplo, cuando van a ser nuestro Señor o por medio de quien nace y se encarna en el mundo, por medio del Espíritu, ¿ya? Tiene que ver con la encarnación del Hijo y la encarnación de los planes del Eterno en la tierra, porque el Espíritu Santo él es el que ejecuta, Él es el que ejecuta, ¿sí? Y noten a veces, hermanas queridas, que el trabajo de la mujer a veces no se valora. Lo que hace una mujer casi no se ve ni se valora, porque la mujer está detrás de. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Y hoy hay mucha gente que está poniendo en duda la existencia del Espíritu Santo como una parte de la deidad, ¿sí? Y entonces notemos algo importante, hermanos. Por eso es que está detrás de bambalina y muchos llegan a creer que el Espíritu Santo no existe, ¿sí? O que es no sé qué, o que es no sé qué. Bueno, este es un temita aquí para que usted lo siga investigando en este enfoque que estamos teniendo sobre la familia. Entonces, el Señor le puso un rol a cada uno y cada uno tenía que estar sujeto a ese rol, sujeto al rol para que hubiera armonía. Entonces, la tarea de Adán y Eva en el Edén, ¿cuál era? Conocer al Creador, conocer la creación, respetar al Creador, respetar la creación. ¿Ya? ¿Por qué se dañaron las cosas en el mundo que Dios crea en Génesis 2? ¿Por qué se dañaron? Porque el hombre no respetó la creación conforme al mandamiento que Dios había establecido. Noten que era un árbol el que estaba determinado. Si el hombre vivía, dependía de la vida y la muerte
dependían de la creación, de los árboles, en este caso de los árboles. Entonces, el hombre tenía que escoger entre el árbol de la vida, bueno, o comer del árbol de conocimiento del bien y del mal. Eso era lo que Dios le puso a Adán en tiempo de prueba para que decidiera con quién o bajo quién estaría él dispuesto a dirigir este mundo, bajo qué autoridad, bajo la autoridad del Creador, o él podía ser independiente, tomar otra decisión. No, yo no quiero administrar este mundo bajo la dirección del Creador y sus orientaciones. Entonces se fue en contra de el Creador. Y finalmente el hombre decide y se mete en dónde, hermanos, en el albedrío de la muerte. Habían dos albedríos, el de la muerte y el de la ¿qué? Y el albedrío de la vida eterna. ¿Capta? Entonces, cuando el hombre toma la decisión, ¿qué pasó? Se pierde el albedrío. Bueno, quedamos en el albedrío de la muerte. Por eso le decíamos la otra vez que una persona le decíamos, usted para andar con el enemigo no necesita tomar decisiones. Porque cuando estamos en el pecado, ya nacemos amistados ¿con quién? Con la serpiente. Usted para perderse no necesita hacer nada, porque ya estamos perdidos. Entonces, lo que vino a hacer, hermanos, el Señor, y esto es muy importante que lo entendamos, porque a veces el ser humano no es que nosotros tenemos libre elección. Teníamos libre elección cuando ¿qué? Cuando estaba recién creado el hombre en la prueba. Tenía una libre elección, pero el hombre decidió o no decidió. ¿Decidió o no decidió? ¿O todavía seguimos decidiendo? No, yo decido El si me voy hombre para la muerte o me decidió, voy el para la hombre vida. decidió. El hombre decidió, nacemos cautivos en el albedrío de la muerte. Ahora, en este caso, encontramos aquí en el plano cuando el Padre activa el plan de redención, y ahí está, mire, el plan de salvación, tal como lo entendemos hoy, en el santuario fue activado apenas que entró el pecado. Eso está en el Nuevo Testamento claramente, ¿cierto? Que apenas hubo el pecado, sobreabundó la ¿qué? La gracia, ¿sí? Entonces se activa el plan de redención y comienza a ser revelado de paso. En el plan de redención de llevar al hombre ahora de la eternidad perdida a la eternidad recobrada, ¿verdad? Esto es importantísimo, hermanos. Ahora aquí miren, ahora noten, el plan de la redención es otra creación. Por eso es importante entender esto. A veces no logramos discernir entre la relación que hay en Génesis 2 y la Génesis 3. Porque aquí es donde se perdieron las llaves. Y por eso es que muchas veces hay problemas en la familia. ¿Sí? El plan de redención es otra creación. ¿Cómo así? ¿Cuántos días duró el Señor creando el cielo y la tierra? El plan de la creación. ¿Cuántos días logró ejecutando el plan de la creación? ¿Cuántos días duró? A ver. 6 días. Muy bien. ¿Y el séptimo día? Descansó. ¿Cuántos días lleva ejecutando el plan de la redención? 6.000 años. Va a cumplir. ¿Cuál es más compleja, la creación o la redención? La redención. La redención es más compleja. Ahora, hermano, no, y esto es muy importante que lo entendamos aquí, porque lo que tenemos en el plan de redención es que el Señor promete abrir una puerta en ese círculo de muerte en el cual el hombre entra para que el hombre pase de la muerte, ¿a dónde? A la vida eterna. ¿A través de qué? De un camino y de una puerta que, ¿cómo es? Es angosta y el camino estrecho. Entonces, ¿en qué consiste ahora la libre elección? En que el hombre decide si quiere seguir con la serpiente o si decide qué cosa. Pero noten, ya no está fuera del círculo, ya no está fuera del círculo, está dentro del círculo de la muerte. El Señor abre una puerta para que nosotros nos escapemos de la cautividad en la cual entramos cuando el pecado entró.
¿Ya? Entonces, ahora encontramos aquí que tenemos al pecador empedernido y el pecador arrepentido. ¿Cuál es el pecador empedernido? El que le da la espalda a los planes del Eterno y prefiere seguir unido ¿a quién? A la serpiente. ¿Cuál es el pecador arrepentido? El que le da la espalda a los planes de la serpiente y quiere aceptar los planes del Cordero. Ese es el conflicto que se libra dentro del círculo, porque el Hijo viene adentro del círculo a liberarnos de esa esclavitud. Ahora, entonces, la pregunta es, ¿cómo, ahora noten, cómo se metió esta familia en ese círculo? Vamos a Génesis capítulo 2 para que nosotros miremos cómo se metió la familia de Adán. Ahora, ¿cómo salimos? Bueno, tengo que entender cómo entró la familia de Adán en el círculo de la muerte. O sea, noten, hermanos, para entender, no sé si alguna vez usted ha ido a un laberinto o a un lugar donde usted va muy atento. O sea, mientras va entrando a X lugar, usted tiene que ir viendo las señales. Bueno, aquí hay tal cosa, porque usted corre el riesgo de perderse y tiene que devolverse, ¿sí? Tiene planes de devolverse, entonces usted va mirando referentes. Ah, aquí hay un referente, un distintivo. Me voy ubicando por los distintivos y voy colocando marcas, ¿sí? Y voy avanzando sin temor, porque cuando vaya a devolverme, ya sé qué hay en cada lugar para dónde debo coger. O sea, analizando cómo entré, puedo saber cómo salir. Pero si yo no sé cómo entré, ¿qué pasa? No voy a saber cómo qué, hermanos. No voy a saber cómo salir. Y yo pienso que ahí es donde está la problema de la mayoría de los hogares, ¿sí? Primero que todo, perdimos el horizonte en el contexto de la relación con la divinidad, ¿sí? Perdimos en el sentido de que el Señor nos creó ahora en la redención. Los planes del Señor de la creación continúan, ¿sí o no? Es importante entender esto, ¿no? Por ejemplo, Adán ahora es administrador de la creación, es hecho administrador de la creación, pero también es hecho administrador de la redención. Es el mayordomo en el Mesías. Adán es constituido, mayordomo de la redención. ¿Sí o no, hermanos? ¿Por dónde vino el Mesías? ¿De la descendencia de quién? De Adán, ¿verdad? ¿Cata? Entonces, ahora noten, hermanos, noten, en la redención, ahora, ¿cuál es más poderosa? Pues, por medio de la redención, ahora se domina la que la creación. Miren, anoche lo estábamos predicando aquí en donde estamos enseñando, aquí en Suratá, eso, ¿no? Digamos que cuando el hombre peca, el hombre queda controlado por la creación, queda sujeto a la creación. Viene un tigre y córrale, mijo, porque se lo que. Antes del pecado, el tigre respetaba al hombre, los animales, el león, ¿cierto? Pero después que el pecado entra, ¿qué pasa? Adán se convierte en ¿qué cosa? En presa fácil, ¿sí? Y ahora, mijo, córrale o mire qué hace, porque ¿qué? Porque perdimos el control de la creación, ¿sí? Pero note, hermano, que con la redención se vuelve a tomar el control de la ¿qué? De la creación de una manera parcial. Dios lo reveló, por ejemplo. Revéleme en el plan de redención, revéleme cómo la obra de Dios hizo posible que el hombre dominara otra vez la creación. Dígame algo. ¿A quién se acuerda? Daniel en el foso de los leones hambrientos. ¿Qué pasó ahí, hermanos? La redención hizo posible que la creación respetara a quién. Por eso la redención es tan maravillosa, porque nos devuelve lo que el pecado nos queda. Amén, hermanos. ¿Sí? O sea, por medio de la redención, el Señor nos devuelve a nosotros lo que el pecado nos, ¿qué cosa? Nos arrebató. Por ejemplo, vamos a mirar otro incidente donde Dios reveló el dominio. Cuando Jonás, ¿sí o no? Cuando Jonás en el vientre del pez,
¿Se lo tragó? Sí. Pero se convirtió fue en un submarino para ¿qué? ¿Cierto? Ese pez se convierte en un submarino. ¿Para quién? Para Jonás. Y así sucesivamente, por medio de la redención, noten, el fuego es una parte de la creación, por así decirlo, ¿cierto? Y ahora vemos a los 3 hebreos que en el medio del fuego no se lo quema. No se lo quema. Entonces, por medio de la redención, el Eterno restituye en el hombre lo que el pecado le quitó al hombre. Por eso es importante que nosotros entendamos qué es lo que nosotros fuimos llamados, amados, a entender la redención y a entender al Redentor. Administrar la redención. ¿En qué sentido somos depositarios en la tierra de la redención? En ese contexto, cuando nosotros nos dedicamos a esa obra, hermanos, y la aceptamos como esposos, como esposas y como hijos que vamos a tener en la tierra. Tremendo, hermanos. O sea, si lográramos visualizar un poquito esto sería maravilloso, hermanos. Elías ora y no llueve. ¿Por medio de la creación o por medio de la redención? ¿Qué poder usó Elías allí? Estaba usando el poder de la redención y dominó la creación. Después oró y llovió. ¿Qué usó? Esto es interesante, hermano, porque hoy en día nosotros como padres hemos perdido autoridad frente a los hijos. Y esto es importante entender que cuando viene la redención, entonces Adán ahora es empoderado por el Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Génesis 3:21, para que nosotros miremos allí y nos dediquemos un poquito en esto que me parece tan importante, hermanos. Vamos a leer Génesis 3:21. Pues. ¿Cómo finalmente pasó? ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Qué dice? Y Jehová Dios hizo al hombre, a su esposa, túnicas de pieles y los vistió. Bueno, esta palabra vistió, los invistió. También puede ser entendida por los invistió, porque ahora son constituidos mayordomos, no solamente de la creación, sino de la que. O sea, ahora van, en cierta manera, el hombre tiene el dominio de la creación si se deja dominar por la redención. Si se entrega a la redención, puede rescatar la que. La creación. ¿Estamos? Nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna a través de la redención para volver a tomar el control de la que, hermanos, de la creación. ¿Estamos? Con este panorama, este enfoque, hermanos, con este enfoque, y por eso tuvimos la parte importante allá, hermano, porque mire, son verdades que están aquí, pero no las habíamos visto así, ¿sí o no? Yo no las había visto así, y me coloco en el zapato suyo. Y por eso a veces entiendo cuando un hermano no entiende o no comprende algo, porque yo tampoco lo veía de esa manera. Pero ahora el Señor está permitiendo que estas cosas brillen más. ¿Ah? Pastor, en Romanos 8 hay una luz también con respecto a lo que usted está diciendo. ¿Qué dice? Aquí en Romanos 8 también hay una luz con respecto a lo que está. ¿Me escucha? Sí, hermano, ahora La sí lea. creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque Amén. sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención,
la adopción de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Amén. Pero bueno, hasta ahí. Qué maravilla. Entonces, bien claro también. Qué maravilla, hermano. Miren cómo la palabra, ¿cierto? ¿Sí? Confirma lo que la palabra, yo, mire, hermano, las verdades del Espíritu son respaldadas por el Espíritu. Amén. Las verdades del Espíritu son respaldadas por el Espíritu. Cuando estamos hablando de cosas en el Espíritu, vamos a ser respaldados por el Espíritu en lo que se dice. Y el Espíritu y el tiempo confirma las cosas que están siendo reveladas. Entonces, hermano, vamos a resumir la entrada. ¿Cómo entramos? Tenemos que saber cómo entramos para poder saber cómo salir. Entonces, noten, y es importante entender esto, que ahora el tema está relacionado, por ejemplo, aquí dice Génesis 2, Génesis 3:1. ¿Sí? Génesis 3:1. ¿Qué fue? ¿Por qué el pecado entró, hermanos? Hay una combinación en Génesis 3:1. Ahora bien, la serpiente era el más astuto de todos los animales del salvaje que había hecho Yahweh. Algunas bestias, algunas versiones dicen bestias. Y por eso aquí podemos entenderlo de la marca de la bestia. Porque animales salvajes, y es una bestia, es un animal salvaje. Bueno, en Apocalipsis habla de bestias. Aquí habla de animal salvaje y yo lo entiendo de esa manera. Porque lo complejo aquí se hace más sencillo. Entonces, miren, ¿por qué entró el pecado en el mundo? Por dos cosas. La astucia de la quién y la ingenuidad de quién. Porque tiene que haber dos cosas para que el pecado pueda entrar y hacer su obra en la vida de una familia. Tiene que haber dos cosas. Primero, que la serpiente es astuta. Y segundo, que Eva fue ¿qué cosa? ¿Qué fue Eva? Ingenua. ¿Cata? Eva fue ingenua. Nosotros a veces hacemos énfasis en la astucia de la serpiente y no hacemos énfasis en la ¿qué? En la ingenuidad de Eva. Pregunta, ¿quién tenía las llaves? ¿La serpiente o Eva? Eva. Entonces Eva. notemos algo, hermanos, ahí es importante porque ahora, ¿quién tiene las llaves actualmente por la redención? ¿Quién tiene las llaves? ¿La serpiente o nosotros? Por la redención nosotros que Exactamente. Entonces, pregunta, ¿usted puede lograr que la serpiente deje de ser astuta? Claro que no, porque usted no puede cambiar a la serpiente. Pero pregunta, ¿usted sí puede dejar de ser ingenuo y yo puedo dejar de ser ingenuo por medio de la obra de la redención? Entonces, cuando nosotros somos empoderados por el Espíritu en la redención, el Señor nos devuelve el control para dominar la creación. ¿La serpiente es creación o está bajo del hombre o está sobre el hombre? ¿Cómo es? En la creación, ¿en qué estatus fue creada la serpiente? ¿Sobre el hombre o debajo del hombre? Todo lo pusiste debajo de qué? De sus pies. ¿Pero qué fue lo que hizo el pecado? Hizo que el hombre se volviera siervo del animal. ¿Sí? En cierta manera hizo que el hombre se volviera, ¿qué cosa? Siervo del animal. Hermano, y esto es interesante aquí con este tiempo de esto de la mascotología. ¿Sí? En el tiempo donde yo me crié, los animales eran siervos de nosotros. Teníamos perros, teníamos gatos, teníamos animales en la finca. Y no era que teníamos finca, era un pedacito de tierra lo que había en la casa. Pero estaba el perro, estaba el gato, y esos animales eran siervos de nosotros. Pero resulta que ahora en el fin del tiempo, ¿qué pasó? Nosotros los seres humanos nos volvimos siervos de los perros y siervos de los gatos. ¿Sí o no? Ojo con eso, porque aquí estamos viendo que el pecado hizo que ahora el hombre se volviera siervo de él. Siervo de los animales. Ojo, en este caso de la serpiente, porque Satanás aquí usa una serpiente, pero Satanás siempre quiere que el hombre sea siervo de los animales. Estamos entendiendo, hermano, el mismo principio, porque hoy no está usando una serpiente. Ah, no, qué miedo, no, serpiente no. Aunque hay algunos que tienen serpiente por mascota, pues, en este mundo caído. ¿Ya? Pero noten, hoy en día nos estamos volviendo siervos de los animales. Y eso es lo mismo, porque estamos hablando de animales que son inmundos, en el contexto bíblico. O sea, solamente dejo un paréntesis aquí para que usted analice esto.
No quiero ser conciencia para otro. Simplemente comparto lo que entiendo de la palabra. Usted tome, yo creo que tiene suficientemente materia gris en su cabeza para que mire estas cosas bajo la lupa del Espíritu. ¿Ya? Entonces aquí encontramos que cómo se perdieron las llaves. La idea del diablo era que los animales llegaran a el hombre de los animales, el hombre estuviera por debajo de los animales y terminamos cautivos de los animales, ¿sí o no? El pecado nos hizo esclavos de los animales, en cierta manera, porque ahora usted no puede salir con tranquilidad. Si hay un tigre, si hay un león, usted no sale con qué, porque ya lo controla el animal. No, aquí en esta vereda hay un león y hay otro tigre por allá. Usted sale con facilidad, manda a los niños con libertad. No, los animales nos controlan ahora. Es interesante entender esto, ¿cierto? Por eso en Apocalipsis el Señor usa esta figura de los animales controlando al mundo. Una bestia, dos bestias, tres bestias, cuatro bestias. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Estamos, hermanos? Y aquí vamos terminando. Entonces, noten, dos cosas se mezclan para que el pecado haga su obra en un hogar. Primero, que la serpiente hoy sigue siendo, hoy pregunta, hermanos, ¿la serpiente hoy es más astuta que cuando estaba en el Edén, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está más afinada la astucia de la serpiente para el fin del tiempo? Claro, hermano, claro. Pregunta, ¿estamos nosotros siendo más ingenuos que cuando fuimos creados? Estamos 6,000 años más ingenuos que antes. Y la serpiente está 6,000 años más astuta que antes. Es una combinación peligrosa lo que estamos viendo y viviendo hoy. ¿Ya? Entonces dice la palabra del Señor aquí, en este contexto. Noten, ¿cuál es la tarea de la serpiente en este caso? Separar al hombre ¿de quién? Del Creador, ¿sí o no? Ahora, en el estado caído, ¿cuál es el trabajo de la serpiente? ¿De dónde? Noten, ¿cuál es el trabajo de la serpiente? Separar al hombre del Redentor. Lógico. O sea, para que el diablo tenga el control, acá en el Edén, Génesis 3, tenía que separar al hombre del Creador por medio del árbol. Por medio del árbol, ¿sí o no? Tratar de separar al hombre del Creador por medio del árbol. Aquí está usando un animal para que entre el pecado, ¿sí o no? ¿Y qué hace el Señor para meter la vida eterna? Usa un animal, el cordero. Exacto. Cordero. ¿Estamos? Aquí está usando Sí. un animal para que entre el pecado. Aquí el Señor finalmente usa un cordero para que entre la redención. ¿Captan? Entonces ahora en el pecado los animales determinan, el tema de los animales determinan en cierta manera, ojo, analícelo bien, el tema de los animales, ojo, porque en el pecado, en el plan de redención, los animales están allí siendo muy interesante. Entonces, ahora el trabajo de la serpiente es separar al hombre del Redentor y que el hombre no conozca al Redentor y que no conozca la qué. O sea, porque el Redentor nos abrió una puerta y la idea de la serpiente es que el hombre no encuentre esa puerta y que no encuentre el camino y que se quede con él para siempre, porque sí quiere tener compañía el sinvergüenza. Entonces, noten, ¿qué usó? ¿Qué usó el enemigo para lograr el objetivo? Para introducir el mal. Ahí está. De veras, ¿cuál era la tarea de Eva aquí, hermanos? Cuando Eva, la serpiente dice, de veras Elohim le ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. ¿Hacia dónde dirige en la creación la mente de la serpiente a Adán, a Eva? Hacia el árbol. ¿Ya? Va a trabajar para minar el mandamiento que estaba conectado con ¿quién? Con el árbol. En la redención, pues lo que va a venir el diablo a meterle sugestiones al ser humano acerca de quién. ¿De dónde depende nuestra vida eterna hoy, hermano? ¿De un árbol? No. Del cordero. Entonces el enemigo va a venir a minar la confianza del hombre en quién. En el cordero. De paso, hermano, miren, esto es una cosa tan interesante hoy, porque hoy el ser humano, miren, si decimos que venimos del mono, ¿qué estamos tirando por tierra?
¿Por qué el diablo metió el tema de la evolución, hermanos? ¿Por qué la metió? Porque si el hombre no reconoce al Creador, mucho menos al Redentor. Y entonces el hombre queda en ese círculo. ¿Quién lo puede sacar si no es el Redentor de ese círculo? Finalmente el hombre queda condenado aquí. Dentro de ese mundo de ideas que se inventó, ahora la serpiente está feliz porque está cerrando la puerta, la única puerta que abrió el Creador, allí está en el tema de la redención. Entonces noten, de veras Elohim os ha dicho, no coman de ningún árbol de huerto. La mujer le contestó con relación, ¿sí? Ahí está hablando de la, en ese caso. La serpiente le dijo a la mujer, ustedes no van a ¿qué? No van a morir. ¿Van a tener vida? Miren todo lo que hizo allá. ¿Y qué usó? Dice la palabra, ¿verdad? Lo que pasó es que Elohim sabe que tan pronto ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como los Elohines, conociendo el bien y el mal, dice en esta versión que estoy leyendo. Cuando la mujer vio el árbol, era que bueno para comer y el deleite de los ojos, que el árbol era deseable como fuente de sabiduría, tomó de su fruto y comió. También le dio a su esposo y él comió como ella. Entonces, ¿cómo hizo la serpiente para dañar el plan de la creación? Lo mismo va a hacer la serpiente para dañar el plan de la ¿qué? De la redención en nosotros. Primero, ¿qué va a trabajar? El oído. El oído, hermano. ¿Qué fue lo que se activó? En primer lugar, el oído. Eva escucha a la serpiente. ¿Ya? ¿Qué es lo que más está dañando a la familia hoy? ¿Qué es lo que más está dañando las relaciones hoy? Lo que oímos, a veces no oímos bien. Me decía una hermana que hoy nosotros tenemos que decir, trabajar dos veces. Decir lo que digo y ahora, ¿qué fue lo que quise decir? Para que no se malinterprete lo que digo. O sea, a veces nosotros decimos cosas, ¿sí? Y ahora luego tenemos, hermano, lo que quise decir fue esto y esto. Porque eso que digo se puede coger ¿para qué? Para que termine siendo usado por algo malo. Yo no quise decir eso, hermano. ¿Sí? Usted lo dedujo por lo que usted... Entonces ahora hay que trabajar dos veces. El oído, hermanos, es una de las causas que están colocando más problemas en la familia. ¿Cómo oímos? ¿A quién estamos oyendo? Ahora, esto es importante aquí porque miren, en este caso la serpiente le está hablando ¿a quién? Pregunta, ¿los animales hoy le están hablando al hombre? ¿Sí o no? Bueno, vaya a ver la televisión, pues. ¿Qué es lo que ven los niñitos? ¿Ah? El perro que habla. ¿Qué más? Yo cuando veo, mira, ya no solamente la serpiente habla, mira, ahorita está hablando el perro. El burro también está hablando en la televisión. El ratón habla. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está haciendo la serpiente, hermanos? Está colocando para que los animales le hablen a quién. Y no vemos nada de malo. ¿Quién dijo? Eso es un animalito. No sabemos el venenito que está metiendo qué cosa. ¿Y cómo es que el diablo ha metido tantas ideas, hermanos, en la mente de nuestros hijos? Y aún en la mente de nosotros mismos. ¿A través de qué? De los animales hablando. Cuando los animales hablan es porque el diablo está cerquita. Excepto la burra de la burra de qué? El burro de Balán, ¿no? Que ahí habló el burro. ¿Ya? Entonces dice, el oído. Luego dice la palabra de Dios que aquí dice, vio. El ojo, lo que vio. Tenemos que cuidar lo que oímos como familia y lo que estamos viendo como familias, hermanos. El árbol vio que el árbol era bueno para comer y del deleite a los ojos y deseable. Y dice, tomó el tacto, comió, también le dio a su esposo y él comió con ella. Hermanos queridos, la comida es el clímax. Tanto en este caso,
en el plan de la creación, en el plan de la creación, la comida. Y en el plan de la redención, la comida. La serpiente está interesada en la comida, porque al corazón se llega ¿por dónde? Por la boca. Amados hermanos, la palabra dice en segunda de Corintios 11:3, creo que es, hermano. Segunda de Corintios 11:3. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero temo, si no estoy mal, hermano, dice, pero temo que así como es 11:3, ¿cierto? Segunda de Corintios 11:3. ¿Alguno lo tiene por ahí a la mano? Dice, pero temo que como la serpiente. Léalo, hermano. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la sincera y pura devoción a Cristo. Al Mesías. Amén. Pregunta. ¿A quién debió llamar Eva cuando escuchó hablar a la serpiente? ¿A quién debió llamar a Eva? ¿A quién debió llamar Eva, hermanos? Al creador. A Adán, hermano. Ah, ok. ¿A quién debió haber llamado Eva? ¿Quién era el mayordomo? ¿Sí o no? Adán. Adán, mira, acá hay un animal que habla. ¿Cómo así? Venga acá. Okay. ¿A quién debió llamar Eva? Noten de paso, hermano, cuando Eva habla con la serpiente ya está en pecado. Porque Claro. cuando normalmente, digamos, uno está en la casa y viene un extraño a la casa, ¿qué debe hacer la esposa? La esposa abrió y atendió. Hay un señor extraño allí en la puerta. El hombre está en la casa. ¿Qué debe hacer la esposa? Llamar al esposo. Llamar al esposo para que enfrente la situación. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí hay un extraño. En el Edén, Génesis 3, hay un extraño. Eva se creyó autosuficiente y con la autoridad cambió de rol. Porque toma decisiones con relación a lo que no, a su rol. Su rol no era ese. El Señor no la había llamado a tomar decisiones con relación a cosas tan comprometedoras como esta. Y ella creyó que tenía la suficiente autoridad para tomar decisiones por sí sola. Y ese contexto, ya estando Eva allí hablando con la serpiente, ya había pecado. Porque pecado es desobedecer las órdenes explícitas e implícitas del Creador. ¿Ya? Entonces, Eva allí, cuando se separa de Adán, porque dice el patriarcas y profetas, que Dios les dio la orden que no se separaran. Y finalmente, Eva usurpa una autoridad que no tenía. Y ahora Eva se constituye, en así decirlo, en el mundo del pecado. Por eso esto del empoderamiento de la mujer viene del mismo príncipe de las tinieblas. Y no es que estemos discriminando a la mujer. Esto del empoderamiento de la mujer y de la liberación femenina viene de Génesis 3 en el fin del tiempo. Porque la idea de la serpiente era colocar a la mujer por encima del hombre. Ahora, pregunta, ¿la serpiente tuvo un contacto con Adán? No. No, porque sabía que la tenía perdida. Y no estoy desmeritando aquí a la mujer. Lo que estamos viendo es en el grueso marco del conflicto, cómo el enemigo usa a una mujer en el principio para meter el plan de perdición en este mundo. Y cómo el enemigo metió el machismo que también es parte de la obra del diablo, que el hombre oprimiera a la mujer, pero en el fin del tiempo ahora mete lo que es el feminismo para llevar al mundo a la que. Y la mujer. La perdición. La mujer a veces no se da cuenta de lo que está detrás de la Agenda 2030. Uno de los objetivos de la Agenda 2030 es esto del empoderamiento de la mujer. Porque, y no es que no, pero es que Dios nos creó roles y cuando nosotros rompemos los roles, el enemigo hace mellas. Hace mellas. Y estamos viendo y viviendo lo que está pasando en el mundo hoy, hermanos. Hermanos, ¿cuál es la tarea de nosotros hoy cuando viene el enemigo y está cerquita?
¿A quién debemos llamar? Cuando tenemos nuestro problemas Redentor. como esposos. A nuestro Redentor. Al segundo Al Adán, esposo. porque el primer Adán, ¿qué? El primer Adán falló. ¿Cuál es la tarea ahora de nosotros, hermanos? Como esposos y como esposas. Tengo problemas en la casa. ¿A quién debo decírselo? A Cristo. Al Mesías, ¿verdad? A nuestro Señor, a nuestro Redentor. Amén. Tengo problemas con esta esposa, Señor, mira. A veces le decimos es a la esposa. Es que tú no, hermano, dígaselo al Señor que está en el cielo. Él es el que tiene el poder para cambiar al esposo y a la esposa y a los hijos. Amén. Amén, hermanos. Estoy de acuerdo. Entonces, amados hermanos, el Eterno quiere reproducir en nuestras familias la autoridad por medio de la ¿qué? De la redención. Hombres llenos del Espíritu, empoderados por el Espíritu Santo, hermanos. Mujeres empoderadas por el Espíritu Santo, desarrollando su rol. Los hijos llenos del Espíritu Santo, desarrollando su rol. ¿Y qué vamos a tener en la tierra? ¿Un pedacito de qué? De cielo. Donde el cielo se va a reflejar el carácter de Dios en el hogar. Vamos a orar, amados hermanos, que el Señor sea orando en nuestras vidas ese glorioso plan. Querido Padre, te alabamos en esta mañana, porque a través de la redención nos asombras más que con el poder de la creación. Queremos, Señor, que nos empoderes para entender el misterio de la piedad. Para comprender el misterio de la piedad, danos el poder para vivir de acuerdo a la redención. Entender y conocer al Redentor. Señor, queremos en este tiempo ser familias redimidas, que puedan ser usadas por tu Espíritu para redimir familias. Señor, ayúdanos a entender este plan de la redención, que nuestras esposas comprendan el plan de la redención, que nosotros como esposos, como padres, que nuestros hijos, Señor, podamos entender que hay una serpiente hoy que nos quiere separar del Redentor, pero que hay un poder también que nos quiere ayudar, el poder de lo alto, para que el enemigo sea derrotado en nuestras familias y la bandera del Cordero permanezca en nuestras familias. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo. Amén, amén.